Hola, hoy hablaré sobre un pilar fundamental en el tema lo que es la auditoría en las empresas y los estados financieros en particular, y lo que es en específico la NIA 200. Antes de enviarle como un pequeño resumen de lo que es la NIA en general. Pues por el momento, pues mucho gusto. Mi nombre es Henry Ortiz. Soy auditor interno y revisor fiscal, contador público. Para dar inicio al tema, pues vamos a hablar lo que es la NIA en general. Eh, las NIA son las NIA son normas internacionales de auditoría. Son un conjunto de estándares técnicos que establecen cómo debe planificarse, ejecutarse y documentarse una auditoría de estado financiero. Su objetivo principal es asegurar que los auditores realicen su trabajo de manera profesional, consistente y de alta calidad para dar confianza a los usuarios de la información financiera. Eh, Esto vienen siendo, por ejemplo, accionistas, inversionistas, auditores o entes públicos o gubernamentales que deben de recibir esta información. Bueno, ahora sí, para entrar un poco más en detalle, pues hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta, que en algunos países las normas internacionales de auditoría son obligatorias y en otros no son obligatorios. Pues es un tema que le voy a hablar más adelante o en otro video, si se presenta la oportunidad. Eh, Ahora sí vamos a entrar en detalle lo que es la NIA 200. Eh, la NIA 200 pues son objetivos globales de la auditoría independiente y realización de la auditoría de conformidad con las NIAs. Ella lo que hace es como establecer los principios y responsabilidades básicas del auditor al realizar una auditoría de estados financieros. Introduce los conceptos claves como, y esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de que vayan a realizar una auditoría o un encargo de auditoría. Entonces tenemos que tener en cuenta estos puntos, que es muy importante, que es estísimos profesional, mantener una actitud crítica y cuestionadora. Eso es muy importante. Juicio profesional. En esto es muy importante lo que es la experiencia y el conocimiento a la hora de tomar una decisión o dar unos informes a los entes interesados en recibir esta información. Riesgo de autoría. También eso es muy importante, porque esto es como la posibilidad de que emitamos una opinión incorrecta. Entonces, pues, como ya les vengo diciendo, esto va como a la gerencia o a la junta directiva de la empresa, o también va a entes regulatorios de dicho país. Entonces, esto puede acarrear en sanciones para las empresas si se emite una opinión incorrecta. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Bueno, ¿cuál es el propósito de la NIA 200? La NIA 200 establece los principios fundamentales y la responsabilidad del auditor al realizar una auditoría en los estados financieros. Su principal objetivo de esta norma es que el auditor formule una opinión independiente sobre los estados financieros, si están libres o no de riesgos materiales y si presentan una fiel imagen de la situación financiera y de los estados de resultado de la entidad auditora. Objetivos generales del auditor. También es muy importante tenerlo en cuenta. El auditor debe lograr la siguiente realización en una auditoría de estados financieros: obtener evidencia suficiente, formular una opinión profesional e imparcial, emitir un informe de auditoría. Vamos a hablar sobre obtener una evidencia suficiente y adecuada.
Para expresar una opinión sobre si los estados financieros están libres de errores en material, ya sea por fraude o error material. Eso, como se los mencioné antes, eso va a depender también de que no podamos emitir un informe incorrecto, porque eso es una información que, como se los mencioné anteriormente, va a llegar a la junta directiva o van a estar a entes regulatorios o super sociedades que vigilan a esa entidad. Formar una opinión pública profesional imparcial basada en la evidencia obtenida durante la auditoría. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no tenemos como que evidencia durante esa auditoría, entonces pues vamos a estar omitiendo información que es de relevancia a la hora de nuestras revisiones. Entonces es muy importante tenerlo. Emitir un informe de auditoría en el que se establezcan si los estados financieros presentan razonablemente la información y el desempeño de acuerdo con el marco normativo, que generalmente en casi todos los países estos están regulados por las normas internacionales de información financiera, más conocidas como NI. Listo. ¿Cuáles son las responsabilidades del auditor? También al momento de realizar una auditoría en una entidad, el auditor tiene una serie de responsabilidades clave que debe soportar durante una auditoría, que son responsabilidad de expresar una opinión. El auditor tiene la responsabilidad de expresar una opinión sobre el estado financiero, no de garantizar si existe o no fraude o errores materiales. Esto se debe a las limitaciones inherentes en cualquier auditoría. Independencia y objetividad. La independencia es fundamentalmente en el trabajo del auditor. Es fundamentalmente. Debe existir independencia tanto mental como en la apariencia, lo que significa que el auditor no debe estar influenciado por factores externos ni que haya conflictos de interés con la entidad a la cual se está auditando. Entonces es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Juicio profesional. El auditor debe usar un juicio profesional para identificar riesgos de error material, evaluar las pruebas de auditoría y emitir una opinión objetiva. La norma establece que el auditor debe tener la habilidad y competencia suficiente o necesaria para poder realizar su trabajo de manera efectiva. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento en que vamos a tener un encargo o a realizar una auditoría en una entidad. Estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Mantener el escepticismo profesional. Estos son puntos que ya se les había mencionado anteriormente y pues se les está como hablando de una forma más detallada. Mantener un escepticismo profesional. Los auditores deben adoptar una actitud crítica durante la auditoría, considerando la posibilidad de que los errores materiales puedan ser detectados. Si son detectados, hay que al momento de emitir el informe, todos ellos deben de ir ahí detallados para que ya así la empresa o la dirección administrativa de la empresa mire qué decisiones van a tomar sobre esos errores que se han identificado. Principales aspectos de la NIA 200. Normas internacionales que aplican a la NIA. La NIA 200 establece que el auditor debe cumplir con las normas internacionales de auditoría y con los principios establecidos en las NI, que son las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría. Y en cualquier otra legislación que le aplique en dicho país o en dicho estado, según el contexto de cada jurisdicción. Eso hay que tenerlo en cuenta porque pues bueno, esto es un tema que se los voy a explicar más adelante en otro video, que en los países pues las normas de auditoría interna pues varían de acuerdo a las normas que emite el IASB o a las normas que el mismo país
tiene regulada en base al IASB. Entonces siempre van a como que a variar de manera internacional, dependiendo del estado o del país. Planificación de la auditoría. El auditor debe planificar la auditoría para asegurar que se obtenga suficiente evidencia, para fundamentar así una opinión objetiva. Esto incluye la identificación de áreas de alto riesgo y la evaluación de los controles internos de la entidad. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, esto es antes de comenzar con el trabajo del auditor, él debe identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea de fraude o de error material. Estrategias del auditor. La estrategia general debe ser establecida de manera que el auditor pueda tener un enfoque adecuado para cada área de riesgo. Entonces, esos son puntos que debemos tenerlo muy en cuenta al momento de realizar una auditoría. También debemos tener en cuenta lo que es el proceso de control interno de la empresa. Entonces, el auditor debe evaluar el control interno de la entidad auditada. El objetivo es tener como una comprensión suficiente sobre el control interno para identificar las posibles debilidades que pueden generar errores materiales en la entidad. Opinión del auditor. Una de las partes más críticas de la NIA 200 es la opinión del auditor. El auditor debe asegurarse de que su opinión sea clara y objetiva. Y esta puede ser de la siguiente manera: opinión limpia y sin salvedades. Los estados financieros están libres de errores materiales y presentan fielmente la situación financiera. Opinión con salvedades. Hay limitaciones en la información o en algunos aspectos de los estados financieros que no cumplen con el marco normativo, en este caso que viene siendo las NI. Opinión desfavorable. Los estados financieros presentan o no presentan fielmente la situación financiera de la entidad auditada. Abstención de opinión. El auditor debe o no puede expresar una opinión debido a limitaciones significativas en el trabajo de auditoría. Esto quiere decir que cuando a veces uno como auditor solicita la información, pero no se la dan, o si se la dan por parte, entonces pues digamos que de alguna manera pues limitan su trabajo para que usted pueda realizar su proceso de auditoría. Entonces pues ella tiene que dar, pues abstenerse de dar la opinión porque no tiene la información o toda la información. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta. Cestísimo profesional y juicio profesional. Los auditores deben mantener un cestísimo profesional durante todo el proceso. Esto implica no aceptar las evidencias o la información sin un análisis crítico. Además, el juicio profesional debe guiar la toma de decisiones durante la auditoría, especialmente cuando se trata de áreas de estimaciones contables y riesgos inherentes. Entonces también hay que tener en cuenta todas esas partes para que así mismo usted tenga como que siempre mantenga como con esa duda de toda la información que le entregan. Aspectos importantes que debemos tener en cuenta de las últimas normativas que están regulando lo que son a las NIA 200. Entonces, las normativas que regula la NIA han evolucionado para adaptarse a los cambios en el entorno económico y profesional. Entonces, algunas de estas actualizaciones son lo que es la NIA 700, revisión de los informes. Estas alineadas con la NIA 200, pues esa norma especifica cómo deben de estructurarse y redactarse los informes de auditoría. Han habido un enfoque creciente en los informes de audito más transparente y detallado sobre la base de la opinión y las áreas claves importantes. Esta actualización introduce cambios en la forma en que los auditores deben comunicar sus hallazgos y opiniones a los interesados, manteniendo la transparencia y claridad del informe. La NIA 500, auditoría de estimaciones. En los últimos años,
La auditoría de estimaciones contables ha recibido más atención debido al aumento de la complejidad de las estimaciones que las empresas deben realizar. En este es el caso como por ejemplo los activos intangibles, las provisiones y los ajustes fiscales. Entonces hay que tener en cuenta toda esa parte. NIA 315, identificación y evaluación de riesgo. Este punto también es muy importante a la hora de realizar una auditoría. Entonces, la revisión de esta norma ha puesto en énfasis en evaluar los riesgos de fraude y en cómo los auditores deben mantenerse al tanto de los desarrollos tecnológicos. Como por ejemplo, ustedes ven que ahora está demasiado el tema del uso de la IA. Entonces, esos procesos hay que evaluarlos mucho para realizar una auditoría confiable. Ahora sí, y pues como por último, pues quiero darles como unas pequeñas recomendaciones pues a todos los auditores o a los estudiantes que están en su proceso de auditoría, estudiando auditoría y quieren como ir por ese paso de la auditoría. Entonces pues les quiero dar como estas pequeñas recomendaciones para que las tengan en cuenta. Primero, cumplimiento estricto. Asegúrese de seguir todas las normas y regulaciones relacionadas con las NIA, incluidos los aspectos más detallados de cada norma. Enfoque en el riesgo. El riesgo de error material debe ser la base para todas las decisiones de auditoría. Evalúe siempre los riesgos de fraude y error, especialmente en áreas con estimaciones significativas. Escepticismo profesional. Mantenga una actitud de escepticismo en todo momento, cuestionando los saldos y la información financiera presentada. Evidencia suficiente y adecuada. Asegúrese de tener la información o evidencia suficiente y de alta calidad que respalde la opinión sobre los estados financieros. Eso que lo tengamos muy en cuenta al momento de emitir una opinión o un informe de auditoría. Transparencia en los informes. Como se lo venía comentando, los informes deben ser claros y contener la justificación de la opinión emitida, especialmente cuando haya riesgos o áreas críticas identificadas durante la auditoría, y pues esté capacitándose constantemente. Pues dada la evolución continua de las normativas y el entorno económico, la capacitación continua en las NIA y sus actualizaciones es esencial para los auditores. ¿Y cómo podemos aplicar en nuestro trabajo como auditores? Pues bueno, pues en este caso sería pues como planificar y ejecutar la auditoría con ese estímulo profesional, siempre dudando razonablemente y no dando nada por sentado. Usar juicio profesional para decidir sobre áreas claves, por ejemplo, qué procedimiento aplicar o cómo interpretar la evidencia. Evaluar riesgos de errores materiales, ya sea por fraude o error, y diseñar procedimientos de auditoría adecuados. Obtener evidencia suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión. Comunicar claramente nuestra opinión en el informe de auditoría, basándonos en los resultados de nuestro trabajo. Escuchan, es muy importante, de nuestro trabajo, no del trabajo del auditor anterior o del otro, no, de nuestro trabajo. Y pues ya por último, pues como un pequeño resumen, la NIA 200 pues es como la base guía de toda la auditoría y asegura que nuestro trabajo sea objetivo, profesional y de alta calidad, generando pues como confianza en los usuarios de los estados financieros. Nos proporciona como un marco claro para los auditores, pero como siempre es importante mantener actualizado con las últimas normas y regulaciones que puedan influir en nuestra práctica profesional de auditoría. Y bueno, pues apliquen siempre el escepticismo profesional pues, durante un proceso de auditoría. No den por sentado la veracidad de la información proporcionada por la administración. Verifíquenla con evidencia suficiente y adecuada. Y una auditoría de calidad no solamente cumple con normas como la NIA 200, sino que protege la confianza pública y respalda decisiones financieras bien fundamentadas. Adicionalmente, tener en cuenta pues que todas las empresas son diferentes y por lo que unas serán más complejas que otras, y pues como por
Última recomendación, pues siempre dejar todo por escrito, todo por escrito, pues bueno, pues mucho gusto, mi nombre es Henry Ortiz y no olviden seguirme en mi página o mi canal de YouTube que lo encuentran aquí abajito. Muchas gracias, chao, chao.